Muy buenos días. Sean bienvenidos al segundo ciclo de conferencias prácticas de comercio exterior, que como parte del Plan de Reactivación Económica y del programa AGX Aguascalientes Exportador, la Secretaría de Desarrollo del Estado de Aguascalientes ha organizado y trae para ustedes. Muchas gracias. Como inicio a este segundo ciclo de conferencias prácticas de comercio exterior, pues nos honra la presencia de nuestro invitado de honor. Él es el licenciado Manuel Alejandro González Martínez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes. Bienvenido, secretario. Hola, José Valeria. Buenos días a todo el auditorio que nos ve. Pues muy contentos de estar iniciando este segundo ciclo de conferencias en comercio exterior. Una iniciativa pues de esta secretaría y de aquí del grupo de la Subsecretaría de Inversión y Desarrollo, justamente para acercar estos conceptos prácticos a todas las empresas interesadas en exportar, en colocar sus productos en mercados internacionales. Son conferencias muy enfocadas a poder materializar justamente ese deseo de colocar sus productos en el exterior, con conceptos muy prácticos, como el título lo dice, con también componentes con amplia experiencia. Que vamos a tener a lo largo del año. Y gestión empresarial. Presidente 2019. El año 2020. Y ese año también, a partir de expedientes, enfrentando retos muy importantes y generando estrategias de mantener e impulsar rentabilidad y economía en el Estado. Con todo nuestro invitado, pues quisiera darle la bienvenida y darle el uso de la voz, secretario. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, José Luis, gracias por realizar esta iniciativa, gracias al equipo por realmente materializar estas conferencias prácticas en comercio exterior. Seguramente serán de mucho beneficio para todas las empresas en Aguascalientes, sobre todo aquellas pequeñas, medianas empresas que tienen ese deseo de exportar. Así, en este caso en particular, pues bueno, me gustaría compartir un poco de mi experiencia con respecto a
a lo que hemos construido pues como empresa agroindustrial en Aguascalientes, los retos que hemos tenido a nuestros mercados, pues hoy en día fue un poco como dijiste, pues el día de hoy vengo como invitado, como empresario hidrocálido, pues a compartir esa experiencia en esta materia. Pues si les parece, el tema del día de hoy es cómo construir, cómo crear una empresa en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es uno de nuestros principales aliados comerciales. No hay que regar mucho en eso. Sabemos la importancia que tiene nuestro vecino del norte como economía mundial, las bondades y beneficios que nos ha dado el Tratado de Libre Comercio con esta segunda etapa y sus nuevas disposiciones, y cómo se han ido flexibilizando algunas, se han ido comercializando las mercancías y servicios a nivel internacional, y en particular con nuestros vecinos del norte se han ido generando ciertas restricciones arancelarias también para el comercio nacional, y esto en medida de bioseguridad, en medidas de inocuidad o algunas otras barreras no arancelarias que muchas veces el Tratado de Libre Comercio pareciera que está flexibilizando, pero a su vez también está complicando un poco. Y es por ello importante el número asiático, no les puedo hablar mucho en un mercado de euros, sin embargo, en particular, de marca. Entonces, voy a escuchar la agencia, 3 preguntas mías que voy a ahondar. Posteriormente abriremos preguntas y respuestas que escuchan. ¿Por qué la construcción? Crear una empresa ya exportan o bien que tienen en el desarrollo. Por otro lado, ¿cuáles son los que crean empresas en Estados Unidos? Tercer punto, ¿cuáles son los tipos de empresas que se pueden crear en Estados Unidos y cuál es la que más viene? Finalmente, pues el área de... Si les parece, empezamos con la primera, ¿por qué es necesario construir y crear una empresa en Estados Unidos? Cuando nosotros empezamos a exportar, normalmente pues nos hacemos asesorar por nuestro broker o bien nuestra agente aduanal, clasificar nuestra mercancía, identificar esta fracción arancelaria en la cual pues tendremos que revisar cuáles son los requisitos, si hay o no hay un impuesto al respecto con esa exportación o importación. Sin embargo, pues nos damos a la tarea también de buscar esos clientes. Es sumamente importante, pues cómo exportamos si no tenemos un cliente ya bien definido, que esté dispuesto a comprar y a pagar el precio adecuado el cual nosotros estamos dispuestos a vender. En ese sentido, asumiendo, digamos, que ya tenemos esa investigación de mercado, que ya tenemos pues esos clientes y canales identificados, esos canales de distribución bien identificados y esos clientes definidos, entonces pues hacemos ese proceso, esos primeros procesos de exportación. Mandamos una tarima, un contenedor, viendo pues el producto y lo que signifique, y normalmente pues todos esos trámites los hacen estos brokers aduanales, ¿no? Tanto en particular. Sin embargo, conforme van creciendo las operaciones, se puede hacer mucho más complejo el sistema, mucho más complejo la operatividad, en el sentido de que por un lado se duplica o triplica la cantidad de eventos que tú tienes que presentar en cada una de las operaciones, no porque cada vez necesites más documentos por operación, sino simplemente tienes más operaciones, tienes mucho más metodología que hacer. Pero por otro lado también el importador, en este caso puede ser nuestro cliente, nuestro distribuidor o nosotros mismos, también tiene que ser lo propio lado. A la hora de importar, tendrá que estar preparado ante competentes, tendrá que generar ese pedido de acción, tendrá que pagar los derechos si es que hay que pagar un impuesto, algún derecho al respecto, o bien simplemente generar un trámite, sobre todo sin impuesto, más bien dicho, cuando son productos totalmente ya liberados arancelariamente por el Tratado de Libre Comercio. Este incremento de volúmenes pues, de operaciones hace que muchas veces nuestro cliente, quien se
dedicado a comercializar otros productos y nuestros productos distraen de su atención en los procesos de importación. Además de la responsabilidad que conlleva el que ellos se funjan como importadores ante las aduanas americanas o ante las autoridades americanas. En este sentido, la invitación entonces es, cuando incrementa las actividades y los volúmenes de operaciones, es crear nuestra propia empresa en Estados Unidos. No hay razón para que empresarios, ciudadanos mexicanos o de alguna otra nacionalidad, creen una sociedad en Estados Unidos. ¿Y por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Por un lado, facilitar todas esas operaciones de comercio exterior. Nosotros estaríamos fungiendo como importadores también al crear nuestra propia compañía. Ya no le delegamos cliente, no lo distraemos de sus operaciones principales para que se dediquen a temas aduanales. Entonces hacemos por ellos ese proceso. Por otro lado, generamos esa confianza con nuestros clientes. Es sumamente importante porque si bien le interesa nuestro producto, les gustó la calidad, el precio está adecuado, etcétera, el hecho de que se esté negociando de empresa americana con otra empresa americana les da mucho más certeza. Normalmente en los mercados, o más bien las empresas latinoamericanas o inclusive algunas asiáticas, en algunos de los casos o en algunos de los sectores tienden a tener cierta desconfianza por este tipo de empresas. Entonces el hecho de que esté negociando ya con una empresa americana, con un domicilio fiscal, le da mucho más confianza. O digamos, siendo empresarios que tengan ese domicilio, ese nombre ya registrado en este. Por otro lado, por ser cercanía geográfica, pero más porque en Washington ellos ya pues hacen una empresa que es todo el país. Entonces psicológicamente pues te casas al cliente, esto genera esa confianza. Lado, damos un mayor por nosotros adonamiento de la mercancía y eso pues nosotros tenemos control. Cuando se lo delegas a un tercero, en este caso un distribuidor, un cliente, pues tú pierdes un poquito el control logístico y de las operaciones de comercio exterior cuando normalmente como agente aduanal americano es de tu cliente, tu aduanal ese contacto, y tú conoces muy bien tus tiempos, conoces bien los tiempos, sí te puedo entregar el próximo lunes a las 8 de la mañana en tu bodega. De lo contrario, pierdes ese control y es un poco difícil después mantener un buen contacto de servicio. Total, es un mejor control. Igual tener una empresa en Estados Unidos, tienes una mexicano, lo cual de repente el conflicto muchos, entonces traerte cheques $100 América, al México también el tener una sociedad constituida allá, pues tienes esa zona ilegal específica para esa, y eso pues solo lo tienes estando allá. Es difícil que
muchas veces soy contable y jurídica en un despacho de Estados Unidos a una empresa mexicana. Podemos obtener algunas asesorías por parte de despachos mexicanos que se han ido en la normativa aplicable en Estados Unidos, y desde aquí nos podrán asesorar cómo constituir una empresa allá, los mejores regímenes que aplicar, pero bueno, creo que da mucho más acceso a estos despachos disponibles pues para asesoría. Pero bueno, entonces en términos generales, esto es el por qué tenemos que tener una empresa constituida o creada en Estados Unidos, ¿no? Es muy importante entonces generar ese marco de confianza, generar esa cercanía pues con nuestros clientes y sobre todo tener toda esa crítica que estamos haciendo es correcto. Si les parece, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los beneficios en particular de una empresa en Estados Unidos? Crear, ahora vamos a decir el porqué de crear esta empresa en Estados Unidos. Por un lado, facilita las operaciones de importación, eliminando su responsabilidad, entre otras. Intentamos facilitar el proceso que una relación, pero sobre esa a disposición mercantiles. Es por eso que también algunos empresarios tienen esta dualidad, pues tienen un poco más de utilidad americana. Es bueno o es malo, para empresas pues bueno, sin embargo para la parte fiscal mexicana, pues lógicamente el interés es que quede aquí, no se quede allá. Pero bueno, es una facilidad que hoy en día las mexicanas tienen. Pasar después a las empresas, a las sociedades mercantiles en Estados Unidos, lo cual justamente, y por otro lado pues también buscar que se reinvirtieran esos caminos sin que mucho se inviertan de las empresas en Estados Unidos. Hay la posibilidad de la no doble tributación en Estados Unidos, tanto como empresa o como socio, miembro de esa sociedad. No volver al caso de México. Tú declaras pues esa tributación que ya tienes, compensa el pago del impuesto que tenías allá o que generaste allá, compensas con tu declaración. Entonces es una regulación que ya no es nueva, que tiene muchos años, sobre todo desde que inició el Tratado de Libre Comercio. Es totalmente válida y legal, pero pues bueno, hay que tenerla en cuenta. También puede asustar el hecho de que el tener otra empresa allá voy a pagar el impuesto, pagan cada una de americana lo correspondiente a las operaciones propias. Pero no. Y damos tuvimos un espacio de interrupción por motivos de tecnología y de redes. Pero bueno, continuamos entonces aquí con la plática del licenciado Manuel Alejandro González, quien precisamente nos quedamos en el tema de cuáles son los tipos de empresas que hay y que se pueden crear en Estados Unidos. Bien, disculpa por este corte técnico, pero ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Nos quedamos en esta tercera pregunta: ¿cuáles son los tipos de empresas que se pueden crear en Estados Unidos y cuál es la que más me conviene? Por un lado, la famosa corporación, en general se puede decir que es una corporación que es una sociedad constituida por acciones de responsabilidad limitada.
esta figura correspondería en México como una SA. Es una figura muy común, muy utilizada en Estados Unidos, al igual que aquí en México. Ustedes ya saben, digamos que las obligaciones y responsabilidades que tiene una SA en México, pues algo muy similar en Estados Unidos. Por otro lado, una GP, una General Partnership, es una sociedad general no incorporado con 2 o más propietarios que con propiedades comerciales, la sociedad de personas. Por otro lado, tenemos la LP, la Limited. Es una unidad general, pero con algunas diferencias significativas. La figura más cercana de la legislación mexicana sería la sociedad de comandita por acciones. Por otro lado, y otra también de las más utilizadas, es la LLC, la Limited Liability Company. Es una sociedad de una entidad comercial que combina protección de responsabilidad limitada de una corporación con la estructura organizativa y fiscal flexible de una sociedad. Es una legislación en la legislación mexicana sería la figura parecida a la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una de las figuras también muy comunes, muy utilizadas por empresas mexicanas, dado que de alguna manera tiene toda la responsabilidad la empresa en el actuar de sus operaciones y limita, digamos, a los socios a tener una cierta responsabilidad solo por el porcentaje del capital inicial con el cual se originó la sociedad. En este sentido también pudiera ser una de las más convenientes, pero pues bueno, me gustaría clarificar que en el sentido de cada uno de los negocios es la sociedad mercantil que más les conviene. Para ello, pues creo que un despacho de abogados, un despacho de contadores son quienes más les van a poder decir cuál sociedad o cuál tipo de sociedad les conviene más para sus propios negocios. Dependerá el giro, dependerá el tamaño de la empresa, dependerá el número de socios, dependerá el tipo de operaciones que ustedes van a estar haciendo, si ustedes viven en México, si ustedes viven en Estados Unidos, de tal manera que les podrán orientar cuál es la mejor empresa. Pero estas son 4 de las empresas más comunes que pudiéramos optar. Tenemos mucha información que les podemos compartir. No me gustaría ahondar mucho en los requisitos o inclusive en las características propias de cada una de ellas, porque a lo mejor los puedo aburrir un poco con esa información. Sin embargo, pues es sumamente importante que se acerquen pues a su despacho de abogados o de contadores que les orienten a este respecto. Y si les parece, pues un poquito más el micrófono pues a todas las personas y empresas que están conectadas, me gustaría hacer una pregunta en particular. Muchas gracias, secretario. Una por demás interesante. Y bueno, sobre el mismo, nos gustaría hacerle preguntas que nos han hecho llegar y que también nosotros tenemos. La primera es, ¿cuál es el mayor reto para constituir una empresa en Estados Unidos? Bueno, creo que uno de los principales retos, sin principales retos. Pero poco a poco creo que las empresas, conforme van madurando sus procesos de expansión y de exterior, pues se vuelve más una obligación el tener que hacer este tipo de ejercicios de constitución de empresas, porque el propio negocio te lo exige. Así es. Ya sea porque tus clientes te lo exigen o porque tus operaciones logísticas te lo exigen. Entonces, creo que primero sí es romper un poquito esa barrera, perderle el miedo a este tema, asesorarnos con quien tengamos que asesorarnos, esos despachos de abogados, de contadores, que nos orienten muy bien cuál es el tipo de sociedad, qué hace una que no hace la otra, qué responsabilidades tengo yo como persona física, como director, como socio, qué responsabilidad tiene la sociedad mexicana al ser de alguna manera también juez y parte en estas operaciones o inclusive ser partes relacionadas. Aquí me gustaría aclarar un poco, si bien es muy común que las empresas americanas que constituimos se generen con los mismos socios que tienen las empresas mexicanas. Esto los vuelve partes relacionadas. Esto no es un delito, esto es una práctica muy común. Sin embargo, hay un estudio de precios de transferencia que se tiene que hacer año con año. Para tanto las autoridades americanas como las mexicanas, corroborar que los precios en los cuales se está comercializando entre ambas empresas sea el real y sea el justo. No por querer pasar de una empresa o a otra, pues quiere decir que vas a vender abajo de tu costo, ¿no? Para generarle más utilidad a la otra o viceversa. Entonces, estos estudios de precios de transferencia son
comunes, hay que hacerlos, y también nos da mucha tranquilidad de que las operaciones que estamos haciendo son las adecuadas. Entonces los retos son empaparnos justamente de esa normatividad, empaparnos justamente de lo que el mercado también está exigiendo en materia de operaciones prácticas, del servicio que tenemos que darle a nuestros clientes, y en base entonces a eso, sí, ya constituir nuestra propia empresa. Sobre ese mismo tema y ahorita que mencionaba sobre los precios de transferencia, ¿de qué manera las empresas hacen esos estudios? ¿A través de alguna consultora en Estados Unidos, aquí en México? ¿De cuál es la manera de poder saber una empresa exactamente el precio por el cual tienen que...? Sí, normalmente este tipo de estudios los hacen despachos de consultoría, temas financieros y fiscales. ¿Sí? Aquí en México conocemos muchos despachos de renombre, otros despachos un poco más pequeños, pero que tienen esa expertise para hacerlos. Hacen un estudio no solo de tus operaciones internas entre empresas, sino también del mercado en el cual te estás desenvolviendo. Es decir, si yo estoy en el sector de la manufactura, pues ellos comparan las operaciones de empresas similares, de un rango o de un tamaño similar, para saber si los márgenes de utilidad de una empresa mexicana o bien una empresa americana de ese mismo sector son los mismos que nosotros estamos reportando. Sí. Es compararlo, de hecho es una obligación fiscal hacerlo. Ajá. Cuando son partes relacionadas, cuando los socios son los mismos. Bueno, esto nos da esa tranquilidad de que también, pues, por un lado, cumplimos con una disposición fiscal, pero por poco de la ley en este sentido. Pero si hay despachos especializados, el costo dependerá del tamaño de las operaciones, del tamaño de la empresa. Pueden ser que pueden 30,000 pesos hasta pues millones de pesos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la organización. Incluso me parece que pudiera servir como un parámetro para aquellas empresas que quieran comenzar que estén visualizando el hecho de exportar sus productos y saber sobre qué precio o sobre qué costo ellos manejar al momento de enviar ese producto que apenas van a comenzar. Digo, pensando en que hay empresas de aquí de Aguascalientes, pymes, y que están dentro de nuestro programa de fomento, desarrollo e impulso a la exportación, pues tengan la intención de querer apenas iniciar y dar ese primer paso a este proceso de exportación, pero que tal vez desconozcan de qué manera o cuál sería el precio real o el costo real de su producto. ¿Eso les serviría a estas empresas? Sí les puede servir, sin embargo, el precio al cual vas a vender tu mercancía es el precio al cual el mercado está dispuesto a pagar. Ok. ¿Sí? Un estudio de precios de transferencia, con que si yo vendo mi producto en 100 pesos la unidad aquí en México, y allá lo puedo vender en 300 pesos, qué bueno, hay que aprovechar, y es por eso también las bondades del comercio exterior. Así es. Y no por eso el estudio de precios de transferencia va a salir desfavorable o negativo. Eso no es así. El mercado es quien nos va a dictar entonces el precio. Nuestros clientes van a decir si están dispuestos o no a pagar, la competencia que tengamos también con productos similares o sustitutos, eso es sumamente importante, y para lo cual hay que hacer esa investigación de mercado. Hay que contratar despachos especializados en ello, o bien nosotros ir justamente a sondear cómo está nuestro producto en la zona, en la región, en la plaza en la cual queremos atacar. Lógicamente nuestros clientes podrán retroalimentarnos a cómo están comprando algo similar, o si de plano nuestro producto es totalmente único, disruptivo, pues bueno, nosotros tenemos esa posibilidad a lo mejor de definir el precio. Pero bueno, esto a veces es complicado, ¿no? Hacer productos de ese tipo. Pero bueno, lo que hace el estudio de precio de transferencia es simplemente es un estudio financiero fiscal para evitar el que no se paguen los impuestos adecuadamente. Entonces son dos cosas separadas. Uno es la parte mercadológica, cuánto puedo colocar mi producto en el extranjero, y la otra es un cumplimiento normativo. No estamos dejando de pagar ni impuestos allá, ni tampoco acá, por el hecho de querer evadir impuestos en uno o en otro país. Va más en ese sentido el estudio de precios de transferencia. Pareciera que fuera como una especie de estudio de mercado, sí lo es, pero ya es a posteriori, es decir, después de un año que tú estuviste haciendo operaciones, lógicamente ya pactadas con tus clientes, ya vendiste, ya cobraste, etcétera, entonces sí, este despacho te hace ese estudio. Oye, si estás dentro de este rango normal, común en tu industria, estamos bien, yo le informo al SAT que sí estás dentro de los parámetros. Perfecto, entonces entiendo que es para efectos de impuestos, efectos de tax, el momento de eso. Correcto. Muy bien, quedó claro. No se vale, ¿alguna pregunta? Sí, ¿ante quién se hace la constitución de la sociedad en Estados Unidos? Bueno, acá en Estados Unidos es un esquema mucho más práctico.
en el tema de cómo constituir las sociedades. Por un lado, los mismos despachos de contabilidad o abogados tienen esa facultad de hacerlo. No necesariamente tiene que ser con la misma figura que tenemos aquí en México de un notario público o un corredor público. Allá cualquier despacho de contadores o de abogados especialistas en la materia lo puede hacer. Ellos nos orientarán, como ya dijimos hace ratito, nos orientarán cuál es el mejor tipo de sociedad que conviene para nuestra organización, para nuestra empresa, para nuestro giro, y entonces ellos podrán comenzar los trámites para registrar. El costo es relativo, desde $100 la constitución de una sociedad lo más barato, hasta $800 puede llegar tal vez la constitución de una empresa lo más caro. No es costoso, no es complicado, no hay restricciones inclusive para extranjeros, es decir, empresarios mexicanos que quieran constituir su empresa allá lo pueden hacer sin ningún problema. La tasa impositiva es igual para los americanos que para una empresa formada o constituida por extranjeros. En ese sentido también no tengan pendiente de que por ser mexicanos nos van a cobrar más, no, al contrario, creo que también hay una muy buena apertura y disposición del gobierno americano por crear más empresas, por atraer inversión, y bueno, hay todas las facilidades para hacerlo. Como ya dije, no son los mecanismos iguales a México, allá hay mucho más apertura de hacerlos. El registro inclusive puede ser en línea, el registro del nombre de la sociedad se hace en línea, lógicamente pagando unos derechos, haciendo las investigaciones correspondientes de que no haya otro nombre igual. Eso es muy similar aquí en México, pero sí la practicidad de hacerlo es mucho mayor. Entonces, ¿se puede constituir de manera en línea y también presencial? Sí, solo sí necesitamos primero tener, digamos que el acta constitutiva, digamos, y eso sí lo tenemos que hacer, perdón, asesorados por un despacho. No, esa acta, pues digamos que es un documento adicional que te van a pedir para subirlo a través de la plataforma, pero pues tendrá que hacerlo algún despacho especializado. Muy bien. Y bueno, tenemos aquí una pregunta de Xochitl de Santiago. Ella nos pregunta, y creo que va muy encaminada a lo que acaban de comentar. Ella pregunta que si ninguna de las figuras presentadas tiene como restricción que los socios sean extranjeros. Si no, en ninguno de los casos hay una restricción en ello. Lógicamente se tiene que declarar que es un socio, un miembro extranjero. Cuando tú pones tus generales como accionista dentro de la empresa, tú normalmente le pones nacionalidad extranjera. En ese sentido también tendremos que declararlo de igual manera en Estados Unidos. Solo hay una diferencia importante en la parte de los extranjeros y no extranjeros en una sociedad de este tipo. Cuando tú quieres retirar los dividendos, las utilidades, hay diferencias importantes. Las empresas van a pagar los mismos impuestos, sean empresas hechas por mexicanos que empresas hechas por americanos. Eso no hay diferencia. Pero cuando tú como socio, como miembro, quieres retirar un dividendo, también tienes que pagar la misma tasa que ellos, pero si te quieres traer ese capital a México, en este caso, o extranjero, te generan un 10% de retención adicional. Es decir, pagaste la tasa que puede rondar la más baja desde un 10% hasta un 39%, que es el rango de tasas impositivas en Estados Unidos, lo paga la empresa, pero adicional es un 10% más. Ese 10% lo pudieras tú compensar contra tu declaración personal aquí en México. Es decir, para evitar esa doble tributación, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya me retuvieron un 10% en Estados Unidos, entonces de lo que te iba para aquí ya no lo pago porque ya lo pagué allá. ¿Sí? Entonces, pero sí es una gran diferencia lo que paga un extranjero y lo que no paga. Entonces, en ese sentido, es decir, es necesario para constituir la empresa en Estados Unidos, ¿es necesario tener un socio de Estados Unidos o no necesariamente? O sea, yo como mexicano y como persona física con actividad empresarial, por ejemplo, todavía no tengo una constitución de una empresa aquí en México, ¿puedo yo tal cual ir a Estados Unidos y constituir esa empresa en Estados Unidos sin ningún socio? Sin duda. Las sociedades se pueden hacer 100% de extranjeros, no pasa nada, no hay una limitación para ello. Lógicamente hay que declararlo, hay que decirlo, y sí, un domicilio fiscal en Estados Unidos. Así es. No puedo constituir una LLC y teniendo un domicilio fiscal en Aguascalientes. Eso sí no se puede. Entonces no hay limitaciones para extranjeros. Ya dijimos, la parte de impuestos es igual, salvo que se quieran retirar capitales del país. Y por otro lado, sí, muy importante definir en qué lugar vamos a abrir esa empresa.
Y aquí me gustaría rápidamente hacer ese comentario. ¿En dónde ubicarla? Pues el consejo principalmente en la zona de influencia de su mercado o al mercado que ustedes quieran atacar. Ojo, pero también tomando en cuenta que hay impuestos estatales. Hay impuestos en general, pero cada uno de los estados tienen impuestos en particular. Muchas veces para alimentos, bebidas o algunos farmacéuticos, algo estratégicos en el tema de acero, o inclusive impuestos sobre inventarios, por ejemplo. En California hay un impuesto de inventarios. Si tú tienes suficientes inventarios, pagas por el inventario que tengas. Y entonces tú también puedes investigar cuáles son las diferencias de las tasas impositivas en los diferentes estados y también en base a eso tomar la decisión. Pero mi sugerencia sería, toma la decisión en base más a su mercado más que a la parte impositiva. La facilidad para constituir la empresa en todo Estados Unidos lo van a encontrar, pero ubicarla donde tengamos más operaciones. Porque al final de cuentas ese domicilio fiscal les podrá servir para recibir notificaciones, para recibir cobranza, para tal vez almacenar mercancías o qué sé yo, ¿no? Ok. ¿Cuál de esas partes, es decir, en tu experiencia, cuál fue la parte más complicada que tú dices, bueno, esto sí hay que poner el ojo muy preciso porque de lo contrario se nos cae la constitución de la sociedad? Pues bueno, creo que la constitución fue relativamente fácil. Nos hicimos asesorar de un despacho de abogados, se constituyó muy fácil, pero en nuestra inexperiencia al inicio de las operaciones internacionales no nos hicimos asesorar del todo de un buen despacho contable. Entonces al principio sí teníamos un poquito de inconsistencias en la presentación de la información financiera, en la presentación o pago de los impuestos. Y bueno, poco a poco eso lo regularizamos, ya estamos muy bien establecidos, muy bien en todo el cumplimiento normativo, pero al principio fue, yo creo que lo que más nos costó trabajo. Por eso la insistencia de que se hagan asesorar de esos dos despachos, el legal y el contable. Así es. ¿Alguno? Pues es todo las preguntas que tenemos por hoy y es así como damos por concluido nuestro primer webinar de este segundo ciclo de conferencias y conversaciones prácticas de comercio exterior. Pues invitarlos a, si hay alguna duda, algún comentario, pregunta al respecto, con mucho gusto nos las hagan llegar a través de la página de Facebook, las contestaremos más adelante en su momento. Y pues bueno, invitarlos a que participen en todos los programas de comercio exterior que tenemos para ustedes en la Secretaría de Desarrollo Económico, también aunado pues justamente a los esfuerzos que están haciendo algunos otros despachos especializados en esta materia. Todos estamos sumados para apoyar a las empresas aguascalientenses a que puedan atacar pues, esos mercados y que puedan, digamos, incrementar sus utilidades, que es lo que más nos interesa. Esas utilidades sin duda se convierten en crecimiento para la empresa, crecimiento de nuevos empleos y pues bueno, bienestar para todos nosotros, para todo Aguascalientes. Pues gracias por su participación, gracias Valeria, gracias José Luis y a todo el equipo que nos ha apoyado en esta transmisión. Al contrario, secretario, muchas gracias a usted por esta presentación y esta charla que yo creo que pues el tiempo no nos da. De verdad es que son temas muy extensos y que podemos absorber demasiado con muy corto tiempo, ¿no? Y bueno, pues recordarles a todos ustedes que estas transmisiones estarán siendo a partir de hoy y hasta el 1 de julio durante todos los jueves desde las 9 de la mañana. Esto con la intención de poder ir creando, como lo hemos hecho el año pasado, de ir creando un ciclo precisamente de conferencias prácticas en la que ustedes podrán conocer diversos temas relacionados con el comercio exterior y que vienen precisamente de personas y de empresas que tienen esa experiencia y esa expertise y esa sensibilidad y feeling de estar al día con este tema del comercio internacional. Muchas gracias de nueva cuenta, muchas gracias secretario, y pues bueno, siendo todo, pues no me resta más también que agradecerles a ustedes su presencia, su participación, y bueno, pues seguimos desde aquí de la SEDEC, continuando, trabajando y haciendo que en Aguascalientes se fomente, desarrolle e impulse el comercio exterior. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.